Hola, soy Vinisa y hace mucho tiempo que no subo un video por aquí. Pero hoy les quiero hablar sobre la sensibilidad y mi camino del autoconocimiento. Y lo que he experimentado en mi vida es que todos los seres humanos somos sensibles. Tenemos diferentes grados, sea por ejemplo de la piel y otras del corazón, otras con la comida, etc. El punto es que mi capacidad de sensibilidad es mucho más profunda desde el corazón, de la piel no tanto porque mis tatuajes pues soy muy resistente al dolor. Y de hecho el dolor mismo me ha hecho transformarme mucho. Transformar heridas para sanar. Y ha sido mi camino, pues, volviéndome más fuerte en cuestión del corazón, de saber dónde estar y dónde no. Y pese a eso, he pasado por circunstancias muy fuertes que mi alma necesita experimentar para sanarlas. Y en ellas están dos situaciones que pasaron alrededor de julio-agosto y en este último mes de septiembre. En la primera, entre julio y agosto, una vez que iba volviendo del gimnasio que iba a entrenar, ya casi cumplía el mes de ir, una persona X que venía pasando de mi vuelta del gimnasio a las 5 de la tarde en la calle de Independencia en Jalapa, Veracruz, donde yo vivo actualmente, en la ciudad donde yo vivo actualmente. Y yo traía los audífonos, los cascos, y resultó que me habló y me dijo, te quiero decir algo, y yo le dije, ok, natural. Y me dijo, estás muy bonita, va. Y pues yo me quise ir, me empezó a hablar de quererme invitar a comer, porque yo decía que pues me tenía que ir a comer, no había comido aún. Y me insistió mucho, yo le dije que no, que no, que no. Pero hubo un momento en el que me di cuenta que si no iba, me iba a seguir. Y a la vez me empezó a acosar, empezó a poner resistencia en poderme ir, me sostuvo del hombro. Y pues me di cuenta que no me iba a poder ir. Y también después empezó a decirme que me quería llevar a mi casa. Entonces, como era un completo desconocido, no le quería decir ni la ubicación de mi casa, ni que supiera dónde vivía. Entonces, le comenté de una pizzería que estaba cerca, que conocía casera, y fui. Y le dije que nada más me diera algo y me iba, que no me iba a quedar a comerlo. Pero en un lapso de minutos me dijo que me sentara en el sofá y pues sí, me confié y me agarró desprevenida y me metió la mano abajo de la falda y me empezó a tocar. Me empezó a hacer una serie de preguntas poniéndome ya nerviosa porque ya me estaba manoseando y lo trataba de quitar y me lo volví a poner en su lugar, en el lugar, o sea, abajo de mi falda. Y eso me empezó a acosar. Bueno, ya me empezaba a acosar, ¿verdad? Pero me empezó a tocar y yo lo quitaba y me quité de la silla inmediatamente, pero me empezó
a tocar por la cintura. Y cuando tuve oportunidad me fui, corrí y llegué a mi casa. Él me dejó ir porque le di un número. Y sí, fue uno de los números que yo tengo, de los que no puedo recibir llamadas. Entonces me dejó ir. Pero era la única forma en la cual yo sentí que me iba a poder ir sin ponerme en riesgo de que supiera dónde era mi casa, dónde era mi hogar. Y fue una de las experiencias que más me dolieron, porque nunca había sido acosada físicamente. Y también me acuerdo que me comentaba que cuando me preguntó mi edad, me dijo que podría ser su hija, y a pesar de eso metió las manos y así me cuestiono, o sea, ¿a una hija le metes mano o qué, no? Pero fue una de las circunstancias en las cuales me sentí obligada a, a ir, porque no tenía de otra. Sentía que de otra forma me iba a arriesgar mucho más. Y y no pude utilizar tanto la fuerza porque me daba miedo, porque sabía que él tenía más fuerza que yo y que yo estaba indefensa porque esa calle realmente estaba sola a las 5 de la tarde y no había casi nada de tiendas, simplemente eran casas y, no pasaba nada de gente. Por otro lado, cuando sucedió y todo, como no había así foto, cosas que yo pudiera poner como evidencia, y ya había pasado alguna situación pasada en la cual fui a denunciar y no pasó nada. Yo no quise poner ninguna denuncia porque sentí que no iba a proceder y nada más me iban a tratar mal. Y por eso no hice nada en ese sentido. Hablé con una psicóloga, hablé con unas personas también para ver qué se podía hacer. Pero pues tenía que estar lista para hablar esto. Por otro lado, otra circunstancia, bueno, en esta situación acabó en el que él en 2-3 días me puso un hola y no le respondí, y ya no le respondí nada y pasó. Pero obviamente me quedé con el miedo por 3 días. Fui al gimnasio en taxi de ida y vuelta, pero luego retomé de ir al gimnasio caminando otra vez, porque lo que yo no quería era dejar de hacer lo que me gustaba, dejar de ir al gimnasio y por el miedo de que me pudiera pasar, y porque me di cuenta que eso podía suceder de ida y vuelta del gimnasio como en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro lugar. Entonces no tenía por qué dejar de hacer lo que tanto me había conectado, donde me siento muy segura, que es en el gimnasio. Y no lo dejé de hacer, y de hecho me comprometí más. No dejé de ir y no dejé de hacer lo que tanto me conectaba. Y me sigue conectando, pero me he tomado unos días sin ir. Luego, más adelante, yendo a la Ciudad de México por cosas familiares, en cuestión de lo laboral o profesional hablando, pasó que yo solicité un casting vía virtual con una agencia de la Ciudad de México, que no voy a mencionar, que también tiene una sede en Monterrey, que en un inicio me dijo que
primero que me iban a tener una videollamada para hacerme un casting virtual. Después, el día de la cita me dijo que la persona encargada de la videollamada no estaba disponible, por lo tanto iba a ser una llamada. Me llamaron, me dijeron que al día siguiente me iban a dar una respuesta. Pasaron 3 o 4 días y me dijeron felicitaciones, quedaste. Me pasaron un contrato vía WhatsApp y yo quise firmar presencialmente porque todo había sido por llamada y ya me había tocado varias agencias a las cuales pues me decían una cosa, hacían otra, o luego los contratos no estaban bien claras las direcciones, dónde estaban las cosas, los locales, dónde están las oficinas de la agencia, etc. Por lo tanto, yo no quise confiarme nada más en la llamada, en lo virtual, en el contrato. A pesar de que el contrato fue revisado por varias personas que conocen el medio, un tío que trabaja en cine, y todo parecía estar bien. Tanto la dirección, tanto el contrato, sin ningún pago inicial, como otras agencias que me habían pedido pagos iniciales para ser parte de alguna agencia. Entonces me dieron la cita porque yo pedí que, a pesar de que cada contrato de cada persona que ya estaba en la agencia, todo lo habían hecho virtualmente, yo quise que se fuera de forma presencial y que, conociendo las oficinas y confiando en que pues había personas detrás de eso y que eran reales, yo iba a firmar de forma online. Entonces me dieron el día 16 me dieron la cita. Y pues ellos no me dieron ninguna dirección, pese a que ellos tuvieron que darme la dirección exacta a la cual me iban a ver. Yo confié en la dirección que estaba en las redes sociales, Instagram para ser exactos, y en el contrato, que era en la misma dirección. Yo llegué una hora antes. Yo llegué una hora antes a la agencia, a las oficinas de la agencia en Reforma, y a los directorios o las personas que administran esa oficina, digamos, que están como pues viendo a dónde llevan a las personas. Les dije, yo vengo al piso 8, vengo a una agencia a firmar un contrato de una agencia, etc. Y me dijeron, bueno, a las 12:15 que viniera para llevarme a registrar en el piso 7 y después me llevaban a las oficinas, quedando con ellos de hacer mi admisión a la entrada de esas oficinas. Cuando eso sucedió, pues dije, ok, vale, y pues yo me fui a otra parte a comer algo y después Después regresé a las oficinas a preguntar. Me llevaron al piso 7 y cuando llegué al piso 7 me dijeron que ahí no había ninguna oficinas de una agencia. No había ninguna oficina de una agencia y les di el nombre y no tenía registros de ella. Me hizo desconfiar, pero seguí con eso porque dije no me voy a autosabotear. Y seguí. Hablamos el número que estaba en el contrato y me dijeron no es ahí, y nos dieron otra dirección cerca del Plaza de las Estrellas, a una salita de unos departamentos, y fuimos ahí, nos encontramos a la persona, pero nunca nos mostraron esas oficinas, solamente había una persona de la agencia
y lo vimos, le preguntamos las dudas, las aclaramos y todo estaba bien. Yo empecé a firmar ahí mismo. La persona se retiró porque según se tenía que ir, porque tenía otro compromiso. Y todo parecía ir en regla, pese a todas las circunstancias que me hacían dudar de ella. Yo como a las 4 de la tarde mandé el contrato firmado y mandé todos los datos, pero había una cosa que estaba extraña en ese contrato y que no había ninguna firma de las personas encargadas de la agencia, ni de ella, a la cual vi ese día de la agencia. Bueno, ese día que la iba a ver para firmar. Ella en persona me dijo que sí iba a firmar ahí mismo de responsable, pero nunca lo hizo y se fue. Lo firmé, lo entregué y eso fue un día jueves, me parece. Y para el día lunes por ahí me dijeron que se daba por cancelado mi contrato y que se estaba dando de baja, pero a día de hoy no he tenido ninguna respuesta de ellos, porque yo les pedí que me pusieran la firma de la persona encargada de la agencia y bueno, y que pusieran también. Una de las cosas que pedimos cuando estábamos con ella era que pusieran la dirección exacta de donde eran las oficinas de la agencia, la cual tampoco tuvieron la decencia de cambiarla y decían que no se podía. Entonces estaba extraño, pero bueno, seguí. Y pasando esos días, como les comentaba, pues resulta que dieron por cancelado mi contrato. Y a día de hoy, por más que pedí que me cancelaran el contrato y me mandaran el contrato cancelado, no me dan respuesta. Yo sentí mucho abuso de esa parte también, porque en un inicio era virtual, después presencial, después pasaron todo este tipo de cosas. También cuando me estaban presionando por firmar el contrato virtual, me decían que tenía que firmar para meterme a un grupo donde estaban todas los castings que se estaban enviando. Y pues yo no respondí que sí, simplemente que pues yo hasta firmar pues no iba a participar en nada. Pero pues aún así ellos, sin que yo diera mi consentimiento, ellos me metieron al grupo de la agencia y pues me fueron llegando los castings, pero yo no realicé ningún casting con ellos porque yo no había firmado aún. Entonces sentí que me comprometía si yo hacía alguna acción que mostrara que realmente ya estaba en la agencia. Entonces yo hasta firmar no iba a hacer nada. Y yo estaba esperando la respuesta de ellos, de la aceptación de la agencia misma, para poner que mi agencia era esa agencia, etiquetarlos directamente, que ellos eran con los que iban a lidiar las personas que me quisieran contratar. Pero como me dieron por cancelada, pues yo ya no publiqué nada. Pero se quedaron con mis fotos, con mi información, con los datos de mi INE, con mi dirección de hogar, de mi casa, la ciudad donde vivo, obviamente, mi nombre, mi número, mi correo electrónico, muchos datos personales que por más que me digan que no van a utilizar mi información, que está dado de baja, pues por mi seguridad yo quisiera que me dieran mi cancelación del contrato para tener certeza de que no van a utilizar mi información de mala forma.
Obviamente no es nada, pues, provocativo ni nada de ese estilo, pero es mi imagen finalmente. Entonces, pues yo lo hago público de esta forma porque no puedo decir en este video cuál es la agencia. Si me quieren preguntar en privado, lo pueden hacer y yo les daré la información de quién es. Pero la verdad, no confíen en solamente en lo virtual, en donde no tengan la firma de la contraparte de ustedes que, que se comprometen, porque en realidad no garantiza nada. Y a mí me comprometía 2 años de estar con ellos, con posibilidad de seguir con ellos más adelante, y el contrato se renovaba automáticamente. No tenía exclusividad y no me comprometía así, o sea, yo podía seguir trabajando por mi cuenta si quería, pese a que estuviera en la agencia, pero había detalles que me hacían desconfiar. Desconfíen de, o sea, si sus instintos les dice algo está raro, pues desconfíen. Confíen en sus instintos, por más que digan, una de las cosas que decían, ya somos una empresa consolidada. Pero una empresa consolidada no garantiza nada, no garantiza trabajo, no garantiza un montón de cosas que nada más nos compromete como nosotros, como modelos, como personas, a cumplir con ellos, pero que ellos, si no está su firma, no los compete a nada, y por lo tanto nos vuelve más vulnerable y más sacar provecho de nosotros como imagen pública que por otra cosa. Y pues sí, son esas dos experiencias que me llevaron al límite de mi propia dolor y de abuso, las cuales pues me hicieron tocar emociones muy fuertes, muy dolorosas, muy pesadas, las cuales dije, hasta aquí llegó este abuso, hasta aquí abusaron de mí, y de aquí nadie va a abusar de mí misma, de mi confianza, y no confiar simplemente en palabras, sino que las acciones y los hechos. Así en todo, en relaciones, amistad, todo. Pero dije, hasta aquí llegó esto. No voy a tolerar más esto en mi vida y no voy a permitir que la gente se burle de mí, que juegue con mis sentimientos, con mis emociones, con mis sueños. Porque sí, han habido agencias que han dicho, sí, pero 5,000 pesos por adelantado para pertenecer a la agencia y no garantizar contrato. Que según esto lo recuperas en 2 contratos o así, pero a ver cuándo llegan esos contratos, a ver cuándo llegan un casting en el que sí quedes y entonces se te reembolse todo ese dinero. 5,000 hasta 17,000 me han dicho, así como un contrato de representación, o sea, un paquete de representación con fotos, con no sé qué y no sé cuántas cosas. Pero eso no garantiza que te den la visibilidad que prometen, o sea, necesita ser garantizado de cierta forma. Sé que estando en un medio competitivo como el modelaje es difícil, pero entonces no prometan. O sea, te hacen falsas promesas, las cuales no hay garantía alguna, y te hacen invertir muchísimo sin reembolso y de pérdidas constantes. Entonces, muy fuerte. Hay muchas emociones de abuso. Por más brillante que se vea el panorama, muchas veces son ilusiones, son cosas que en realidad ni existen, que solamente están aprovechándose de una persona que tiene sueños grandes, que quiere, que lucha por sus sueños y que está confiando pese a todos los inconvenientes y todas las cosas, porque
sí, esta persona me estuvo presionando que llegara a las 12 en punto cuando nunca me dio la dirección exacta y me estuvo presionando para llegar a otro lugar que no decía el contrato y aún así fui. Entonces es entrar en ese bucle en el cual a veces nos hace sentir que nosotros estamos desaprovechando la oportunidad que nos llega, que nosotros nos piden confiar pero no nos dan confianza. Hay veces que nos hacen sentir culpables a nosotros de que nosotros hicimos las cosas mal cuando no fue así. Nunca lo ha sido. Entonces son cosas, situaciones que han sucedido, situaciones que muchas veces me siento en riesgo. Y son cosas que me han pasado y que he experimentado. Y después de pasar tanto tiempo lo hablo porque estoy lista para hablarlo, para expresarlo aquí, para mostrar lo que realmente sucede, no en todos, pero en algunos lugares. Hay personas que se aprovechan de tus sueños, que se aprovechan de querer confiar en los demás, de querer avanzar y querer crecer. Y en ese crecimiento te puedes topar con este tipo de personas que te inventan y te hacen creer que lo puedes lograr cuando en realidad solamente están viendo cómo sacarte dinero, cómo sacar provecho de ti y de tus sueños, y que al final terminan abusando de eso, de esa confianza que tú les estás brindando y haciéndote dudar de ti mismo. Entonces, y el coraje que yo sentí fue hacia mí, porque vi las señales y no hice caso. Y hoy, después de tanto y de todo lo que he pasado, reflexiono y digo, voy a confiar más en mis instintos y no voy a caer y no voy a seguir. Aunque mi mente me diga, te estás autosaboteando. No, estás confiando en ti. Estás confiando en las cosas y las cosas no se están dando. Están pasando de cierta forma y no está fluyendo. Entonces, hay muchas veces que aparecen obstáculos y que se dificulta llegar a un lugar, llegar a otro, pero hay veces que en realidad te están dando las señales de que no es por ahí. Si te presionan para firmar algo, si te presionan para hacer algo que no quieres, no es por ahí. No es por ahí. Y debes tener la fortaleza y la fuerza para decir que no, pese a que sientas que estás dejando ir una oportunidad, porque no es una oportunidad real, verdadera, y duele. Duele muchas veces el mundo en el que habitamos, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que te dicen que es real es real, y tienes que ver mucho más allá de lo que está pasando y de lo que te están diciendo. Y sí duele, porque yo uno de los valores que tengo es el poder de la palabra, y para mí la palabra de una persona vale mucho, pero vale mucho más las acciones y los actos que sean congruentes con la palabra, y si no es así, no hay que confiar, sea en amistad, sea en relaciones amorosas, sea en trabajos o sea en cualquier ámbito.
no te puedes dejar ir solo con la palabra, porque en sus acciones vas a ver lo que realmente está haciendo por eso, lo que es real y lo que es verdadero. Sé que este video es largo, pero siento que tenía que ser así, porque es fuerte, porque necesitaba detallar cada una de esas acciones a las cuales me llevaron a estas circunstancias y a entender que yo tenía que pasar para entender el mensaje que tenía detrás. También el acto de abuso, de acoso que pasó, me llevó a un punto en el que, por más que no quería, hice lo que tenía que hacer para librarme de ella, y me hizo tocar el abuso que no había soltado en el pasado. Entonces aprendí de él y aprendí a soltar todo lo que todavía estaba en mí de abuso y librarme de eso. Y yo sé que posiblemente sigan pasando circunstancias, por más pequeñas que sean, de eso, porque el mundo está lleno muchas veces de estas circunstancias y de personas que quieran abusar de tu confianza, pero hay que tener fortaleza de detectarlas y de saber decir que no, por más que haya alguna tentación en el que te diga que es algo que realmente, pues, no sé, te haga salir de donde estás, te hagan promesas que en realidad no son ciertas. Yo sé que hay muchas veces que los contratos que nos muestran son muy jugosas, ¿no? Pero tienes que ver las acciones y de cómo se están comportando las personas, de cómo están actuando y qué mensaje te están transmitiendo con sus actos. Y hay que desconfiar si es que algo se ve mal. Así que nada, este es un video de mí, porque yo sentía que tenía que hacerlo para soltar y librarme del miedo a expresar el abuso que he vivido, que he sentido y que he experimentado. Y dejar de tener miedo a lo que la gente me dice que le tenga que tener miedo. A dejar de sentirme culpable de las cosas que yo no cometí, pero me hacen sentir que lo soy. Y dejar de dejar de hacer cosas que no quiero y empezar a hacer las cosas que quiero, pese al miedo que implique esas acciones. Gracias. Y bueno, voy a hacer esta parte 2. Y bueno, también les quiero contar que el acoso que sucedió en algún punto me llevó a que esa persona me pidiera más que nada ofreció dinero por acostarse conmigo. Me dio tanto enojo de que esa persona me haya visto de esa forma. Y le dije que no. Él insistió y aún así siguió tocándome. Y me largué cuando pude, como lo dije en el video anterior. Pero fue muy frustrante que los hombres te vean de esa forma. O sea, sé que es un desconocido, pero pese a eso, que los hombres vean a las mujeres de esa forma es una agresión muy grande, pese a que no pase nada. Que te vean como un objeto sexual,
que te hagan sentir basura y te hagan sentir mal de quién eres y te hagan sentir que no vales nada. Y eso pesa mucho. Esa persona actualmente ya no me molesta, yo lo bloqueé, pero quería recalcar también esto porque esto también pasó. Y cuando llegué a mi casa, se lo comenté a mi mamá le dio coraje. Pero pese a la imagen que yo tengo de las series o películas, cuando uno es tocada, no me sentí sucia por eso, pero sí me hizo sentir una frustración y un enojo enorme en que este tipo de circunstancias pasen y de que yo en un momento sentí que no podía, que era frustrante sentir que si no estás con una persona, un hombre junto a ti está expuesta a este tipo de circunstancias. Sé que no es así, pero a veces se siente de esa forma cuando te pasan este tipo de circunstancias y te hace dudar de que tú misma por tus propios medios no te puedas defender de la misma forma como tú quisieras. Te hacen sentir insegura, te hacen sentir que no vales nada, te hacen sentir que eres una mierda. Y convencerte a ti de que lo que pasó no es tu culpa. Hubo un momento en el que vi todo lo que pasó desde afuera, como si yo fuera alguien de afuera y lo viera, y yo no le pregunté la hora o algo que me hiciera acercarme hacia él. Él fue el que se acercó hacia mí, y al yo no saber cómo actuar para irme, ya que me estaba sintiendo que mientras más pusiera resistencia él iba a utilizar más la fuerza, tomé ese tipo de decisiones, pero para yo no arriesgar que me pasara algo peor, pero tampoco es algo que hay que normalizar y dejar que suceda en un grado que no te puedas zafar. Sé que es algo fuerte, sé que es algo duro, sé que es algo que uno no quisiera pasar, pero a veces las personas sensibles, como yo, como otras personas, atraemos esas circunstancias para ver la herida que existe dentro de nosotros y hay que sanar. La frustración, el enojo, el coraje, el abuso en sí. Pero está en nosotros trascenderlo y no vivirlo cargando. No creer que todos los hombres son iguales, porque eso no es cierto. Yo tengo hermanos, primos, tíos, abuelos, que ya no están en este mundo, pero fueron personas buenas, que no eran violentas y que no son de esa forma, o acosadores o de ese estilo de personas. No hay que pensar que por las cosas que vivimos todos son de la misma forma. Yo soy de las personas que tienen más amigos hombres que mujeres, o por muchos ciclos fue así. Esto puede estar cambiando, pero en el fondo yo tengo muchas amistades hombres que amo con todo mi corazón, con todo mi ser, y agradezco que estén ahí conmigo, que me apoyen, que crean en mí, en la persona que soy, y que puedo ser vulnerable con ese tipo de personas, que me quieren, que me aprecian, que me dan su apoyo, que me prestan su hombro para llorar y que me escuchan.
Entonces, pese a todas las circunstancias que nos ocurran o sucedan, no generalicemos, no creamos que todo es así, porque en realidad no lo es. Hay mucha gente buena en el mundo, en el que nos podemos apoyar y con las que nos podemos entender y que nos quieren de forma genuina, que nos quieren de verdad y que nos aman de verdad. Gracias por escuchar y gracias por abrirse a ver más allá, a sentir y a confiar en lo que ves, en lo que sientes.